Ya, bueno, mira, vamos a ahorita resolver el ejercicio número 32, ¿no es cierto? Que dice, que dice el 32. Un mecánico atiende cuatro máquinas. Para cada máquina el tiempo promedio entre requerimiento y servicio es 10 horas. Y se supone que tiene una distribución exponencial. El tiempo de reparación tiende a seguir la misma distribución. Y un tiempo medio de 2 horas. Cuando una máquina queda en reparación, el tiempo perdido tiene un valor de $20 la hora. El servicio al mecánico cuesta 50 diarios. ¿Cuál es el número esperado de máquinas en reparación? Entonces, vamos a calcular, ¿no es cierto? El literal A dice cuál es el número esperado de máquinas en reparación. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Como dice que un mecánico atiende a cuatro máquinas. Para cada máquina el tiempo medio de requerimiento del servicio es de 10 horas. O sea, cada 10 horas una máquina viene para que se le atienda. Y se supone que tiene una distribución exponencial. El tiempo de reparación tiende a seguir la misma distribución y tiene un tiempo medio de 2 horas. ¿No es cierto? Cuando una máquina queda en reparación, el tiempo perdido tiene un valor de 20 horas la hora. Entonces, mira, aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo claramente que las máquinas vienen cada 10 horas. ¿No es cierto? Y el tiempo de servicio es ¿qué cosa? Es de 2 horas por máquina. Entonces aquí estamos ya hablando, tendríamos que calcularlo todo en días, ¿no es cierto? Porque cada máquina viene de 10 horas, entonces la tasa de llegada en días, ¿qué será? Tasa de llegadas. Si una máquina viene cada 10 horas, en un día, ¿cuántas máquinas van a venir? Vendrían, el día tiene 24 horas, ¿no es cierto? Sobre 10, esto sería igual a 2.4. 2.4 máquinas cada por día, perdón. 2.4 máquinas por día, ¿no es cierto? Y la tasa del servicio, considerando un día laborable de 8 horas, porque ningún mecánico, por más que sea pues superdotado, va a poder trabajar 24 horas continuas, ¿no? Tal vez trabajará un día, pero no días corridos de 24 horas, o sea, sin descanso nunca. Imposible, ¿no? Entonces consideramos un día laborable de 8 horas, ¿verdad? Entonces la tasa del servicio, ¿cuál sería? Si consideramos un día laborable de 8 horas, ¿no es cierto? 8 horas. Y la tasa y el tiempo promedio en el servicio dicen en el problema que es de 2 horas. Entonces 8 dividido para 2 es igual a 4, ¿no es cierto? 4 máquinas por día sería aquí también, ¿no es cierto? Considerando un día laborable de 8 horas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta te dice, ¿cuál es? Aquí la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál es el número esperado de máquinas en reparación? Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta aquí que es un modelo de colas con un solo servidor, ¿no es cierto? Es un solo mecánico. Entonces, ahí sí vamos a utilizar las primeras fórmulas que te expliqué en el primer ejercicio de teoría de colas, me parece que era el ejercicio 8, ¿no es cierto? Entonces, dice, la pregunta dice, ¿cuál es el número esperado de máquinas en reparación? O sea, que están ahí en la cola, ¿no es cierto? El número esperado de máquinas en reparación, o sea, en la cola, ¿verdad? Entonces, la fórmula para, ¿no es cierto? Entonces, el número de máquinas en reparación, o sea, ya sería prácticamente los que están en la cola y los que están siendo reparadas, ¿no es cierto? Entonces sería LS, perdón, LS es la fórmula para calcular la longitud del sistema, ¿no es cierto? Porque nos dice cuál es el número esperado de máquinas en reparación. Pueden estar
ya siendo reparadas o pueden haber sido enviadas al taller de reparación, ¿no es cierto? Pero tú sabes que cuando una máquina se envía al taller de reparación, ya se considera que está en reparación. Así el mecánico aún no le eche mano a la máquina, pero ya se supone que esa máquina, dice uno, está en reparación, pero todavía en realidad no le están reparando, ¿no? Entonces, si nos dice la pregunta, ¿cuál es el número esperado de máquinas en reparación? Se supone que está de referencia el número de máquinas que están en la cola más las que están siendo reparadas, ¿no es cierto? Entonces la fórmula es LS igual, ¿no es cierto? Acá tenemos la fórmula. LS igual a lambda sobre mu menos lambda, ¿no es cierto? Este es igual. Tasa de llegadas 2.4 sobre tasa de servicio, que es 4 menos 2.4, esto es igual a ¿cuánto? Vamos a hacer el cálculo y tenemos, ¿no es cierto? Si hacemos el cálculo de eso, tenemos que hay 1.5 máquinas 1.5 máquinas en reparación, ¿no es cierto? Está ahí. ¿Qué más dice el literal B? ¿Cuál es el costo esperado del tiempo perdido por día? ¿Cuál es el costo esperado del tiempo perdido por día? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál es el costo esperado del tiempo perdido por día? Entonces, ¿no es cierto? Ya sabemos. Costo, ¿no es cierto? Esperado. Costo esperado es igual a ¿qué? Si tenemos 1.5 máquinas en reparación, 1.5 máquinas en reparación, el costo por hora, ¿de cuánto es? De $20, ¿no es cierto? ¿Cuánto se demora un mecánico en repararle a la máquina? 2 horas, ¿no es cierto? Y esto sería igual a ¿qué? Si multiplicamos 1.5 por 20 y por 2, serían $60, ¿no es cierto? $60. Y este sería el literal B, ¿no es cierto? Este sería el literal B. Y el literal C dice, ¿qué dice la pregunta en el literal C? El literal C dice, ¿sería deseable tener dos mecánicos para que cada uno atendiera solo dos máquinas? La pregunta dice, ¿sería deseable tener dos mecánicos para que cada uno atendiera solo dos máquinas? Entonces, si es que ponemos dos mecánicos, ¿no es cierto? Si ponemos aquí, costo de dos mecánicos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la comparación, mecánicos. El costo de los dos mecánicos, ¿cuánto sería? Si dice que cada mecánico gana 50 horas diario. Sería entonces, ¿qué cosa? 2 por 50, ¿no es cierto? Y esto es igual a $100. $100 diarios. Y el costo esperado que aquí tenemos, el costo esperado de que una máquina pase en reparación es $60. Entonces, si ponemos dos mecánicos, el costo diario sería $100 para que, para que reparen solo cada uno a dos máquinas. Pero nos damos cuenta aquí que el costo esperado por cada máquina que pasa en reparación es $60, o sea, es más bajo. Entonces no nos resulta, económicamente hablando, no nos resulta poner otro mecánico más para que atiendan cada uno de las máquinas. ¿Por qué? Porque 100 es mayor a 60. Entonces es preferible que mejor que una máquina pase, hablando ya en términos financieros, ¿no? Ahora en términos productivos sería otra cosa, pero no nos dice en términos productivos, sino en términos financieros. Poner otro mecánico ya sería un costo de $100 diarios. Y con un solo mecánico y que pase 1.5 máquinas en espera, serían $60. Entonces,
pues obviamente 100 es mayor a 60 y por lo tanto no es recomendable poner otro mecánico. ¿No es cierto? Hasta ahí.